normalidad de antes del coronavirus le parece anormal? Bueno, mi opinión y lo que expongo en el libro es que lo que llamábamos normalidad anterior no era normalidad. Es decir, el mundo vive en una enorme anormalidad. Es decir, desde el punto de vista de la igualdad, desde el punto de vista de cierto deterioro, ¿no?, de las democracias, de la destrucción del medio ambiente, bueno, la desigualdad de la mujer, las guerras, el armamento. Es decir, hay todo un conjunto de cosas que llamar la situación anterior de normal, bueno, a mí me parecía bastante inexacto. Es decir, era una situación anormal de la que partíamos y ahora se ha puesto de moda decir vamos a la nueva normalidad. A lo que se nos dice es volver a la de antes, pero a lo mejor todavía con la pandemia o con riesgos. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que ir es a una normalidad nueva, que es lo contrario, ¿no? Por lo tanto, por eso, irónicamente, yo llamo al libro La nueva anormalidad, ¿no? La nueva normalidad. No tiene sentido la inmensa desigualdad verdaderamente escandalosa que existe hoy en el mundo. Es decir, que yo digo en el libro que 8 grandes fortunas mundiales tienen más riqueza que 3.500 millones de seres humanos, que esto es bestial, que haya 1.000 millones de niños que pasan hambre, es decir, que vivan. Es decir, el mundo, si uno echa una vista sobre lo que es pues, África, Asia, América Latina y zonas de Estados Unidos y de Europa, etcétera, hay una pobreza y una desigualdad creciente, ¿no? Pues en España, por ejemplo, el 1% de la riqueza, digamos, pues tiene el 25% de toda la riqueza. Es decir, España es uno de los países más desiguales de Europa, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede llamar a eso normal? Es una situación indecente. Es decir, la desigualdad que existe es indecente y es el origen de muchísimos de los males y de los problemas que tenemos. Esa enorme desigualdad que existe, que ha sido muy creciente a partir de los años 70, porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo un pase por la igualdad, digamos, por el desarrollo del estado de bienestar, sobre todo en Europa, pero a partir de los años 70, de la gran revolución neoliberal, etcétera, la desigualdad ha crecido de una manera tremenda. Y recorre todo el libro el problema ese tremendo de ese capítulo que habla de la propiedad, ¿no? El principio fue la propiedad, ¿no? Pues ahí planteo 3 circunstancias en donde esas inmensas corporaciones tenían que estar mucho más controladas, incluso con participación pública. No es que yo plantee ahora que hay que nacionalizarlo todo, pero es evidente que hay situaciones de monopolio, situaciones demasiado grandes para caer, too big to fail, ¿no?, que se dice, o situaciones en donde producen los bienes estratégicos fundamentales para la vida de la gente. Es evidente que en esas situaciones esas empresas tendrían que estar mucho más reguladas, controladas, e incluso hay experiencias en Europa con una participación de la administración, o de administraciones ya sean territoriales o ya sea en participación del Estado o incluso participación de los propios trabajadores. Por ejemplo, la Volkswagen es un ejemplo de esto, ¿no? Es decir, hay una participación del Länder, donde está, de la comunidad autónoma, digamos, y hay una participación importante de los trabajadores, y es una enorme multinacional que funciona muy bien. Y hay muchos bancos públicos hoy en Europa, que se dice muy poco, muchos bancos públicos. Entonces yo creo que sería bueno que hubiera una banca pública, ¿por qué no? Es decir, yo no creo que eso sea ningún elemento que haga que funcione mal, ¿no? Es decir, por lo tanto, me parece que esas grandes corporaciones que tienen tanto poder, que incluso influyen demasiado luego en la política e influyen demasiado en los gobiernos, tienen que estar mucho más reguladas e incluso con una participación mixta público-privada. Creo que sería que yo titulo con cierta retranca o ironía «Viva el Estado», es porque, claro, ha habido toda una política de denostar al Estado. El Estado es ineficiente, el Estado es corrupto, el Estado, ¿no?, lo mejor es lo privado, tal. Bueno, todo eso, y luego resulta que cuando ha llegado la pandemia, ahora ya todo el mundo acude al Estado pues para que le proteja, para que le baje impuestos, para que le dé dinero, para todo, públicos, privados, todos los sectores en este país en este momento están pidiéndole al Estado que les ayude, que les proteja, ¿no? Pero luego, al mismo tiempo, dicen que hay que bajar impuestos. Entonces yo me pregunto, bueno, sí,
¿cómo es posible que el Estado pueda hacer frente a todo eso si luego lo que decide es que hay que bajar impuestos? Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Entonces, es una contradicción y un cierto cinismo. Por ello yo digo que los liberales o los ultraliberales, ¿no?, son muy liberales cuando hay beneficios y se convierten en socialistas cuando hay pérdidas, ¿no? Es decir, que es privatizar los beneficios y socializar las pérdidas, ¿no? Claro, eso es de un cinismo enorme y yo creo que eso no puede ser. El Estado tiene que tener... España es el país de Europa, uno de los países de Europa que tiene presión fiscal más baja. Vamos, con respecto a los invisibles, imprescindibles. Cuanto más imprescindible eres, más invisible eres, ¿no? Entonces resulta que había una gente que nadie veía, porque eran transparentes, ¿no?, que eran todos estos emigrantes, y resulta que, claro, llegó un momento con el tema de la pandemia y los problemas que había planteado, que muchos empresarios, la administración, se dieron cuenta de que si no había nadie que recogiera los productos de las cosechas, pues no llegarían a los grandes almacenes, ni llegarían a las tiendas, y por lo tanto no llegarían a la nevera de tu casa. Entonces, eso sí que es imprescindible, porque cuando se dice eso es que son las cosas de comer, ¿no? Es decir, que eso tocaba las cosas de comer. Y bueno, resulta que intentaron coger personas de aquí, y no es que las personas de aquí no sean capaces de trabajar en esas cuestiones. Los españoles han ido a la emigración durante muchísimas veces a trabajar al campo y a la industria, han trabajado duramente, el español trabaja duramente. El problema es que no están dispuestos a someterse a las condiciones infrahumanas que muchos de estos emigrantes trabajan. Yo doy datos de un informe de Cáritas en donde es brutal la situación en que viven y son personas absolutamente imprescindibles. Lo que es insostenible es la evasión fiscal, lo que es insostenible son los paraísos fiscales, que es los que yo llamo los infiernos, nuestros infiernos son sus paraísos. Es decir, que eso es porque si no hubiera paraísos fiscales, todo sería sostenible sin ningún problema. Y si la gente pagara todos los impuestos que debe pagar y no hubiera la evasión y elusión fiscal que hay... Y tendríamos que pagar menos, bueno, ¿no? Y sobre todo tendríamos que pagar bastante menos. Por lo tanto, todo es una forma de intentar engañar a la gente, ¿no? Porque, claro, para la gente que tiene un nivel modesto de vida, que vive de su trabajo, etcétera, el que haya educación gratuita, sanidad gratuita, el que haya pensión, es vital. Claro, el que gana mucho dinero le sobra todo eso porque tiene todo privado, pero el que no lo tiene es clave, ¿no? Por eso la gente tiene que entender que el tema de los impuestos es un tema fundamental, es la base del Estado social, no del Estado liberal del siglo XIX, donde solo había ejército, policía, jueces, etcétera. Pero no, el Estado social que se construye a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es yo lo llamo un salto cualitativo en la naturaleza del Estado, es que no solo tiene policía, ejército, sino que además tiene educación, sanidad, pensiones, etcétera. Y ese es una enorme conquista. Es el Estado en el que estamos, el Estado y que de no la Constitución del 78. Que lo llama así.